gusto encontrarnos de nuevo en esta tercera jornada del Business Week de PwC Interaméricas. Ya en realidad vamos llegando al 20 de noviembre, miércoles, y hoy con un tema que estoy segura que también nos va a provocar muchísimas preguntas y nos va a generar más inquietudes que podemos discutir junto con nuestros especialistas. El tema de hoy, estrategia digital, la ventaja competitiva que no puedes ignorar. Vamos a tener para ampliar este tema y sobre todo para aprovechar su amplia experiencia no solo por su paso por PwC, sino en general en el mundo de los negocios. Nos acompañan Karen Vega, que es directora de consultoría PwC Interaméricas, y Mauricio Alfaro, manager de Advisory también. Ellos tienen amplio conocimiento en estrategia, gobernanza, arquitectura empresarial y sobre todo son parte de esta nueva ecuación de PwC Interaméricas que quisieron unirse a este Business Week y nos van a tener esta exposición. Y quiero recordarles que vayan anotando desde ahora las preguntas que van surgiendo mientras ellos presentan, y en caso de que al final, por supuesto que vamos a tener un espacio para responderlas, pero inclusive si alguna queda por fuera, con el correo electrónico, después le vamos a pedir a Mauricio y a Karen que nos ayuden a responderles a cada uno. Así que bienvenidos y estamos atentos ya a su exposición. Les recuerdo entonces, estrategia digital, la ventaja competitiva que no podemos dejar pasar. Bienvenidos. Ok, muy buenos días. En línea con esa presentación que hace Marianela, efectivamente reflexionábamos un poco con Mauricio en el hecho de que teníamos este título dado para esta presentación, ¿verdad? La transformación digital, esa ventaja competitiva que no puedes ignorar. Y decíamos, ya hoy quizás se desactualizó ese título de ayer a hoy o de la semana pasada a hoy. ¿Por qué? Porque resulta que ya no es solo una ventaja competitiva, es una obligación, es esencial habilitar una transformación digital en nuestras organizaciones para poder orientar las estrategias, para poder orientar lo que es importante en el negocio en términos de transformación, en términos de procesos, en términos de visión estratégica, etcétera. Entonces, efectivamente, el mañana no espera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan listos estamos como organización en términos de esa transformación digital, ¿verdad? En el hecho de que muchas de las organizaciones con las que actualmente estamos trabajando entienden que la transformación digital es un reto que se tiene que abordar lo antes posible, y si no es que se ha iniciado ya en el proceso, y que adicionalmente nos estamos poniendo al día. Nos decía un cliente en una oportunidad reciente, cuando elaboramos una estrategia digital, vamos a presentar esta estrategia a junta directiva, y él decía, no, todavía no quiero presentar la estrategia porque ya estamos tarde. Quiero presentar cuando tengamos resultados, cuando hayamos logrado un avance, cuando tengamos un quick win o resultados que mostrar, ¿verdad? Porque en realidad nos estamos poniendo al día. Entonces eso es importante que lo tengamos en consideración. ¿Qué significa una transformación digital para mi organización? ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar para lograr esa transformación? ¿Estamos listos para esa transformación? Porque no es habilitar capacidades tecnológicas, es transformar la forma en la que hoy hacemos las cosas, y esto es fundamental a la hora de abordar el tema de transformación digital. Entonces, si ahorita tuviéramos la oportunidad de conversar y establecemos una pregunta de qué entendemos por digital, ustedes en las organizaciones que representan, ¿qué entienden por ser una organización digital? O si tienen un objetivo estratégico, somos una organización digital, ¿qué implica ser digital? ¿Es desarrollar software? ¿Es implementar soluciones? ¿Es llevar a cabo una robotización de las actividades o automatización de mis procesos? ¿Es integrar nuevas tecnologías? ¿Es adoptar mejores prácticas? ¿Qué implica ser digital? Si nos vamos al concepto de qué significa ser digital, que es un término que sigue en evolución constante, es relativo a los dedos, ¿verdad? Entonces,
si nos apegamos tal cual a la definición digital, tenemos que estructurar qué significa digital para mi organización, no qué significa digital para una red social o qué significa digital para una empresa que es un benchmark o una referencia para nosotros como organización, sino en mi organización y en mi realidad, cuando hablamos de que vamos a abordar una estrategia digital, ¿qué es digital para nuestra organización? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico, como a nivel operativo? Y acá, en línea con esa claridad que necesitamos abordar hacia la organización de qué es digital para mí como organización, tenemos que entender si lo digital, Mauricio, tiene que ver con mi negocio o no. Correcto, ¿verdad? Un reto, buenos días, un reto que nos suele, digamos, afectar en esta discusión con nuestros clientes, con nuestros socios, es qué significa digital. A veces no nos ponemos de acuerdo todos y eso no es malo, ¿verdad? Lo que sí hay que entender es que es un tema de negocio, ¿verdad? Y al final el no tomar una definición y no desarrollar esto nos va a afectar como organización. No importa si pensemos o visualicemos o concluyamos que es importante hacer software o no, ¿verdad? El tema es cómo le sacamos provecho a estas condiciones que tenemos hoy en día, como decía Karen, que un poco ya son un piso sobre el que construir, ¿verdad? Ni siquiera es algo aspiracional. Tenemos que verlo como un tema de negocio, es un tema importante, y por eso lo llamamos una ventaja competitiva, ¿verdad? Es un tema de negocio. Y podríamos valorarlo como negocio en varios aspectos. Por ejemplo, ese reto que puede significar, si yo sigo operando como lo he hecho hasta ahora, ¿hasta dónde puedo llegar, verdad? O qué tanto confía la gente en nosotros, ¿verdad? Es un tema importante de negocio, o nuestros empleados. Uno normalmente cuando está en una organización, en un negocio, pues quiere estar por acá por mucho tiempo y quiere tener una relación confiable, por ejemplo, con sus clientes y sus empleados. Ahí se va a enfrentar con algunos retos y vamos a tener también algunas prioridades para generar valor, ¿verdad? Y vamos a ver cómo las tecnologías y lo que pasa en el mercado nos afectan. Entonces, podríamos empezar a ver la transformación digital desde esas perspectivas. Aquí tenemos alguna estadística, que tenemos una visión tanto regional como global, y encontramos cosas que son similares. Resulta que muchas organizaciones, hoy en día, veamos, aquí tenemos datos del año anterior y de este 2024, están preocupadas por no sobrevivir, por así decirlo, más de 10 años si seguimos teniendo la dinámica de negocio que tenemos. Y si lo ponemos en perspectiva, eso es retador, ¿verdad? Eso significa que 4 personas de cada 10 que estemos acá tendríamos un poco esa preocupación. Y es una preocupación que merece atención, sin duda, ¿verdad? Si ven en la presentación, en el caso de Centroamérica, que es la columna de la derecha, pasamos de tener una desconfianza, digamos, de estar aquí en 10 años o menos, de 39 a 45%. Es un aumento importante, ¿verdad? Algo nos ha golpeado en la región que nos dice, ojo, que si las cosas van como siguen, tal vez no estamos aquí en cierto plazo. Y eso es un tema importante, ¿verdad? Eso sí tiene que ver un poco con otros factores, ¿no? O sea, el tipo de cambio, lo que pasa a nivel geopolítico, pero mucho tiene que ver con las dinámicas propias que tenemos y cómo entendemos el mercado y cómo vamos a competir en él, ¿verdad? Una cosa importante es que las tecnologías, y estos son datos regionales, las visualizamos como uno de esos elementos que generan nuestra forma de generar valor y de sobrevivir. Es interesante, ¿verdad? Probablemente una encuesta de estas hace unos años, unas décadas, nos hubiera dicho que los factores de éxito son otros. Hoy en día ya reconocemos eso, ¿verdad? Entonces sí vemos que el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de soluciones vienen a la mesa y ya las hacemos, ¿verdad? Un poco lo que queremos plantearles es que tanto lo hacemos de una manera integral, ¿verdad? Y hacemos una transformación organizacional que no mejore puntualmente alguna cosa, sino que mejore nuestra competencia, nuestra capacidad interna, ¿verdad? Nuestra relación con cliente, que es un elemento muy importante en el tema digital. El tema de la confianza que comentaba hace un momento, normalmente cuando uno habla con la gente, y esto me parece que se ve en el día a día, casi siempre las empresas, las organizaciones tenemos la sensación de que nuestros clientes son fieles y confían en nosotros. Pero no es raro que puedan cambiar, ¿verdad? Y si vemos acá, resulta que las 2 líneas de arriba, normalmente el 80-90% de la gente de negocio dice, no, mis clientes confían en mí. Cuando le preguntamos a los clientes, menos de un 30% son fieles, ¿verdad? Ellos están dispuestos a cambiar.
Y eso es un dato importante, ¿verdad? Tenemos que reforzar mucho esa relación con el cliente, conocerlo mejor. ¿Se puede conocer mejor al cliente? Claro. Precisamente lo que es digital nos da esa capacidad, ¿verdad? Podemos entenderlo mejor, atenderlo mejor, ¿verdad? Hacerlo más fiel. Y podemos cambiar nuestra oferta para que esas expectativas que vienen surgiendo en el mercado estén mejor atendidas. El otro tema es nuestra propia fuerza laboral, nuestro propio capital humano, ¿verdad? La gente que tenemos también ve que pasan cosas y en alguna medida puede pensar, bueno, si aquí las cosas no son interesantes o no son sostenibles, a la larga me muevo a un lugar más interesante o más sostenible. Nuestra fuerza laboral también es importante, ¿verdad? Nuestro capital humano. Y tenemos que meterlo en esta ecuación de transformación digital, ¿verdad? No solo enterar lo que va a pasar, sino hacerlo copartícipe, ¿verdad? Hay gente, sobre todo gente joven, que encuentra muy natural algunas cosas y que si no les damos ese espacio pueden hacer alguna cosa que no nos convenga, como irse a otro lado, llevarse conocimiento a otro lado, o tomar acciones independientes que no necesariamente alinean con lo que queremos lograr, ¿verdad? Eso es un reto importante. El tema de riesgos, que decía también, es interesante. Este me llama a mí en lo particular, ¿verdad? Que los riesgos cibernéticos es el primer lugar. Estos también son datos regionales, ¿verdad? Qué interesante que los conozcamos como nuestro principal riesgo, los riesgos cibernéticos. Eso ya nos pone un puntero que dice, ojo, que eso significa que ya estamos dependiendo de lo que es digital y nos interesa proteger esto. Tal vez a veces lo protegemos de una manera un poco reactiva, ¿verdad? Y a veces hay tendencias, modas y cosas que pasan por ahí que nos ponen atentos a algún tema en particular. La ciberamenaza, la ciberseguridad es un tema que llama mucho la atención, pero en el fondo dice que sí dependemos de temas digitales, ya, hoy en día, eso ya no está en discusión. Ahora, ¿cómo organizamos ese esfuerzo digital para que realmente le saquemos provecho? Es un tema importante, ¿verdad? Y es un poco lo que queremos contarles hoy. Entonces ya tenemos unos temas de negocio, unos retos digitales por ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo se ordena esto, verdad? ¿Cómo ordenamos una transformación para que efectivamente nos resuelva cosas de nuestra organización? Al final, si yo no tengo las capacidades digitales bien organizadas, si no tengo una estrategia, una claridad, una visión, pues estoy jugando un partido o disputando una batalla en una desventaja. Al final hay que verlo como un tema de negocio y si no lo hacemos bien, pues estamos en desventaja, efectivamente, ¿verdad? Y hay competidores, no solo regionales, sino internacionales, que están dispuestos a hacer esto muy bien, ¿verdad? Que le ponen mucha atención y eso es algo que tampoco podemos ignorar. Entonces, Karen, un poco cómo hacemos esto, ¿verdad? ¿Qué significa ver esto como un tema de negocio? Ok, decíamos en alguna oportunidad que los errores y los aciertos de un data center más bien traspasan las fronteras de un data center, o sea que los errores que se cometan en términos de tecnología, en términos de servicios, en términos de procesos, quien los va a percibir son nuestros clientes, son nuestros usuarios, son los resultados que queremos lograr. Entonces es importante, si se fijan, a pesar de que estamos hablando de un concepto de transformación digital que cualquiera podría asociar a tecnología, ¿verdad? No hemos hablado propiamente de tecnología, sino de retos, de qué está pasando en el mercado, de cuáles son las preocupaciones de negocio, de qué tanto puedo confiar en mis clientes, qué tanto mis empleados confían en mí, cuál es la óptica que tienen los dueños de una organización con respecto a la percepción del servicio que están recibiendo de sus clientes o de sus mismos empleados, ¿verdad? Entonces, transformación digital como término, visto que iniciamos con qué es digital para mi organización, conlleva un reto que va más allá de una tecnología que vayamos a implementar, ¿verdad? Entonces, a veces cometemos muchos errores de decir, nos estamos transformando porque adquirimos esta tecnología, porque adquirimos un CRM, porque adquirimos un ERP, porque adquirimos una solución tecnológica para cubrir las necesidades de mi negocio, sin considerar que hay aspectos vitales en esa transformación que se tienen que considerar porque es la transformación digital lo que lleva es a cambiar la forma en la cual hacemos hoy las cosas. Entonces, una frase que me gusta mucho utilizar es que la estrategia de negocio se convierte en acción a través de los procesos.
Y si precisamente habilitar nuevas formas de trabajo para resolver retos, problemas, entregar servicios más ágiles, etcétera, lo ejecuto a través de mis procesos, entonces va muy ligada a esa, va muy de la mano. Si mi estrategia se traduce en acción a través de los procesos, y son precisamente los procesos los que yo transformo habilitando capacidades tecnológicas. ¿Por qué? Porque me va a hacer una producción de datos que me va a permitir orientar de forma más alineada mis decisiones. Entonces, pero toda esta articulación y todas estas variables no tienen que ver propiamente con una tecnología, sino cuál es la cultura de mi organización, cuáles son mis procesos, cómo voy a habilitar esos nuevos roles y esas nuevas funciones a nivel de la institución. ¿Por qué? Porque tengo que crear esas nuevas formas de trabajo, crear esas experiencias que tiene que vivir el cliente, que no tiene el cliente por qué pagar por procesos mal definidos a lo interno de la organización, sino que tiene que vivir la experiencia como nosotros estamos conceptualizando la entrega de un servicio que va a soportar la visión de la organización, ¿verdad? Enfrentamos retos en las organizaciones de cuál es su visión en transformación digital. No estoy seguro, ¿verdad? No, es muy técnica. ¿Verdad? Es que eso no es tecnología, es que eso, ¿verdad? Es con tecnología. No usamos una frase nosotros comúnmente en las pláticas que tenemos de tecnología, de que no es que si tiene batería le toca tecnología. La transformación digital impacta los procesos de negocio. Si mi estrategia se traduce en acción a través de los procesos, y son precisamente los procesos los que son candidatos a una transformación digital, pero que me impacta integralmente, porque no es que transformo el proceso, es que tomo en cuenta los perfiles de la gente, la evolución del equipo, las capacidades que tengo que fomentar, la normativa alrededor de los procesos que tengo integrados, los partners que tengo con terceros que tengo que integrar en esa visión de transformación. Entonces no trabajo la tecnología en forma aislada, sino creo nuevas formas de trabajo, creo nuevas formas de ejecutar las actividades de la organización, creo nuevas formas de traducir mi estrategia en acción, habilitando mecanismos o medios como la tecnología para lograr esos resultados. Pero no es que adquiero una solución tecnológica y cuando la tengo ahí, entonces voy a ver qué hago con eso y en forma, digamos, tal vez desorganizada o desalineada con respecto a la visión que tiene el negocio. Entonces, creo que uno de los puntos importantes acá es que no vamos a hablar de tecnología per se o de soluciones tecnológicas per se, sino qué significa esa transformación digital en mi organización y qué aspectos tengo que tomar en consideración a la hora de abordar una estrategia de transformación digital, que como decía al inicio, los errores o los aciertos traspasan las fronteras de un centro de datos o de un área de tecnología, ¿verdad? Las percibe el negocio, las perciben mis clientes. Entonces tenemos que tener esa visión clara a la hora de integrar una estrategia de transformación y entender que la cultura es uno de los elementos que no puedo descuidar. Es vital gestionar y monitorear cómo voy alineando mi cultura organizacional en ese proceso de transformación que estamos orientando. Entonces, esta imagen no nos gusta mucho hacer como referencia al slide o hablar del slide per se, pero esta imagen es importante, me gusta muchísimo, porque orienta precisamente cuáles son esas variables, esas perspectivas que tiene que tener una organización a la hora de habilitar o de buscar un camino hacia esa transformación digital. Entonces, ¿cuál es mi visión? Y les decía anteriormente, hay organizaciones que dicen, no estoy seguro. Tenemos mapeado un objetivo estratégico que dice, somos una organización digital. Ok, ¿qué significa digital para el gerente tal? Que vamos a desarrollar software. ¿Qué significa digital para el otro gerente? Que aquí no se desarrolla software porque nos vamos a enfocar en el core de negocio. ¿Qué significa digital para el otro gerente? Que a partir de ahora solo vamos a integrarnos con terceros para que nos den los servicios en la nube, que respalden servicios tecnológicos en mi organización. Entonces, en la visión de negocio, si yo traduzco mi estrategia en acción a través de los procesos y con ello voy a impactar mis servicios y las visiones están verticalizadas, ¿cómo hago para articular esas visiones? Y alguien por ahí me decía, bueno, y en esta charla, de hecho surgió en unos de estos días, decían, es que, ¿pero qué ocupamos? Una bola de cristal para adivinar, ¿verdad? Para visualizar cuál puede ser mi visión en términos de transformación, si no tiene la visión clara.
con respecto a su estrategia, sentémonos a documentar qué está pasando en el mercado, cuáles son los benchmarks, qué están haciendo organizaciones similares a ustedes, para poder articular, por lo menos estructurar esa intención de transformación, ¿verdad? Que al final tiene que convertirse en una visión. ¿Por qué? Porque eso va a impactar la gobernanza, eso va a impactar la forma en la cual ejecuto mi trabajo, que sería a través de los procesos, eso va a orientar qué tecnologías tengo que adquirir para poder cubrir esa visión o esa necesidad de transformación, y cómo voy a administrar la cultura organizacional y ese proceso de transformación, pero sin descuidar un actor principal, que es mi cliente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la experiencia? Si ustedes lograran en este momento ubicar ese cliente que va a ir, se supone que es un tren y él está tomando un viaje en este momento. Si los clientes que representan las organizaciones que están conectadas en esta sesión, los pusiéramos ahí, si ustedes logran ver su cliente ahí, ¿cómo iría? ¿Verdad? ¿Cuál es la posición del cliente? Disfruta la experiencia, vive la experiencia, está claro con las condiciones del servicio, el servicio está hecho, digamos, de forma personalizada en función a la estrategia, ¿verdad? Porque tampoco es que tenemos que personalizar específicamente todos los servicios, sino que habrá un catálogo de servicios con ciertas características en función a mi misión como organización, ¿verdad? ¿Qué tan funcional es el servicio? ¿Qué tan accesible, tan usable es el servicio? Transparente, confiable, etcétera. ¿Cómo iría? Si ponemos a su cliente ahí, ¿cómo iría su cliente en este momento? ¿Estaría disfrutando el viaje? ¿Estaría pensando o le tiene que preocupar al cliente en qué momento se cruzan las líneas del tren, en qué momento el tren se detiene, va para atrás, va para adelante? Él tiene un viaje y tiene un objetivo que cumplir y va en función a su objetivo. No es el cliente el que tiene que estar preocupado por entender las características propias de mi organización en términos de que los procesos muchas veces se hacen para que los entiendan los empleados de la organización, sí, no necesariamente para que sean claros o usables para el cliente. Entonces, esta perspectiva es fundamental porque escuchamos, o tal vez es muy trillada la frase de poner el cliente al centro, pero veíamos ahora en la lámina que presentaba Mauricio de la encuesta que se hizo recientemente, donde los responsables de negocio tienen una visión respecto al compromiso de parte de los clientes y no necesariamente la visión de los clientes con respecto a esa visión empresarial, ¿verdad? Entonces, notamos acá que el cliente conlleva una variable fundamental en esa estrategia de transformación, es el famoso Customer Journey, ¿verdad? Que es ese recorrido que tiene que hacer el cliente para poder consumir un servicio, pero basado en qué? En mi modelo operativo y en mis procesos de negocio que también cambian a nivel de la organización para ir alineándose a entregar una experiencia y un servicio que esté en línea con las expectativas y también el compromiso que nosotros estamos haciendo. Nuestra promesa de servicio es vital en este modelo operativo que tenemos que articular. Entonces, en esa línea, y como comentábamos hace un momento, hay una serie de componentes o variables que son vitales a la hora de construir un modelo operativo, ¿verdad? Para una organización con miras a una transformación digital. Y si se fijan, no arrancamos en el área de tecnología. Tecnología se convierte en un asesor para apoyarnos a tomar decisiones y en un proveedor de servicios tecnológicos. Pero iniciamos ¿dónde? En la estrategia. ¿Cuál es esa visión y cuál es esa intención estratégica, verdad? ¿Dónde está la innovación? Nos decían recientemente, es que voy a habilitar un área de innovación, unos roles de innovación aquí a la par de la oficina del gerente general, ¿verdad? Y entonces ellos van a pensar las estrategias y a documentar y a diseñar. La innovación está donde está la necesidad. Entonces, la necesidad está a la par del gerente general, está donde está el cliente, está donde está el plataformista, ¿dónde en mi organización, en función a mi visión y a las características de mi negocio, dónde puedo mapear la innovación? Y eso es lo que va a ir orientando esa visión, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué significa ser digital en esta organización? Pero ¿qué significa ser digital para la organización?
no lo que dice una plataforma tecnológica o lo que está haciendo el cliente del frente o la organización que es mi competencia. Para nosotros, ¿qué es ser digital? Y eso se va a ver reflejado en mi oferta de valor, ¿verdad? Que son los servicios, mi catálogo de servicios que yo tengo disponibles para el cliente, que recordemos, la estrategia de la transformación a través de los procesos, y son precisamente los procesos, los candidatos a una transformación. Entonces, aspectos fundamentales, digamos, en la óptica de un modelo operativo para una organización digital conllevan también cuál es el gobierno que tenemos, cómo nos estamos gobernando como organización. Estamos de forma verticalizada, orientando acciones, unos implementando soluciones, otros adquiriendo servicios en la nube, otros identificando soluciones específicas para su vertical de negocio, o tenemos una gobernanza, una estructura que nos ayuda a orientar las decisiones, a identificar cuál es el valor que esa tecnología le genera al negocio. Nos decían en una charla reciente, de una junta directiva, es que invertimos millones en tecnología, ¿ok? ¿Y cuánto de esos millones de tecnología los perciben sus clientes en términos de valor? ¿Verdad? Porque el punto no es invertir en tecnología por invertir en tecnología, sino entender cuál es el valor que eso da a mi negocio, con qué prioridad lo voy a atender, y visto que tengo una oferta de valor y un catálogo de servicios estructurado y definido, entonces orientar también un modelo de toma de decisiones que me permita decir qué va primero y qué va después, porque como les decía al inicio, ¿verdad? Ya no es solo una ventaja competitiva, ¿verdad? Ya se volvió fundamental, y veíamos en las encuestas que presentaba Mauricio qué estará sucediendo con las empresas que no evolucionen en los próximos años, ¿verdad? Tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no es una opción. Ya no es una opción. La tecnología nos está transformando. No es que la tecnología se está transformando, es que nos está transformando a nosotros, ¿verdad? Y nos está llevando a un camino donde ya no tenemos marcha atrás. Ya no nos podemos devolver. Y entonces, visto que ya no nos podemos devolver, entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Esta gestión de servicios es importante, el componente de gestión de servicios es importante, porque yo tengo que tener claridad, no solo los servicios que voy a ofrecer, sino cómo estoy optimizando mis procesos para entregar esos servicios. Entonces, hay acuerdos de niveles de servicio claramente estructurados y definidos, y que tengo la capacidad de gestionar en función a mi visión, o identificar incluso que hay servicios que ya no es importante dar, porque el cliente ya no los está consumiendo, porque ya no es parte de mi estrategia de negocio, porque la competencia se volvió muy agresiva con ese servicio y ya dejó de ser rentable para mi organización. Entonces, el catálogo de servicios también es un tema vital, porque el servicio es la forma en la que yo me acerco donde está mi cliente, ¿verdad? Yo acerco el servicio donde está el cliente, es mi razón de ser, o mi producto, pero entregando un producto doy un servicio. Entonces es vital esa gestión integral. Posteriormente, o no menos importante, está el proceso, ¿verdad? Con esa estandarización que no depende de la persona, sino que depende del proceso, que ahora hay muchas tecnologías que nos ayudan incluso a identificar cuáles son esos procesos que son candidatos a una robotización. Entonces, no necesariamente dentro de una óptica digital tengo que empezar por implementar soluciones enormes, sino empezar a generar resultados concretos, o los famosos quick wins, ¿verdad? En términos de ir agilizando mi organización, pero que la clave está en esa estandarización de procesos, en esa definición clara de segregación de roles y funciones, en esa dinámica de estructurar procesos que sean sensibles a la necesidad del cliente y a la operativa de mi organización. Por ende, la transformación también es institucional, y esto nos lleva a un aspecto casi de último, pero no menos importante, que es la tecnología como un habilitador. Pero si se fijan, no empezamos hablando de tecnología, empezamos hablando de estrategia, de la gobernanza, de la gestión de servicios, de mis procesos, de la tecnología, y cómo a través de una transformación digital me veo en la clara obligación de provocar una transformación cultural también. Una transformación digital lleva una transformación cultural. Entonces no son aspectos que podemos aislar. Mauricio, cuéntanos cómo evolucionamos en este enfoque. Tal vez una cosa, bueno, claro, yo soy de TI, entonces no es que no creamos que la tecnología es importante, ¿verdad? Pero hemos entendido, y viendo lo que pasa en el mercado,
Importante aquí es el tema negocio, ¿verdad? Es el tema de cómo llevamos valor, ¿verdad? Cómo somos competitivos, cómo somos vigentes. Incluso una institución pública pues tiene competencia y tiene necesidad de mantener su vigencia, ¿verdad? Todo esto que está pasando nos cambia las cosas, ¿verdad? Ahora, hay varias formas de hacerlo y uno no podría decir, está muy lejos de lo que están contando, está muy lejos de lo que podemos hacer. Se puede enfocar de varias maneras, ¿verdad? Y normalmente en el mercado hay varias estrategias. Uno podría pensar que mucha gente empieza a optimizar su inversión tecnológica, que puede ser industrial, ¿verdad? Puede ser tecnologías operativas o puede ser en tecnologías de información, y eso es un enfoque, ¿verdad? Es un enfoque más cauto y tal vez con menos garantías de éxito a largo plazo, ¿verdad? Pero eso es factible y podría ser que entendiendo dónde estamos, que es importante también, ¿verdad? Quiénes somos, qué capacidades tenemos, qué capacidad de inversión tenemos, cuánto tiempo nos queremos dar para hacer esto, pues podemos aspirar a algo más técnico. Normalmente la mayoría de las organizaciones van a enfocarse un poco en la que es la columna 2 de las que tenemos ahí, ¿verdad? Que es cómo hago que mi organización trabaje mejor conjuntamente, ¿verdad? Que sus procesos sean más efectivos, que tenga más claridad, más control. Ahora, si yo me quedo ahí, no estoy compitiendo bien, ¿verdad? Yo tengo que aspirar, y eso es importante verlo así, ¿verdad? Mi aspiración debe ser sacarle provecho a lo digital integralmente. Para muchas organizaciones, tener un data center que opere 24% con números muy altos de eficiencia es impagable. Pero si usamos la nube, podemos acceder a ese tipo de servicio, a ese tipo de soporte. Y eso significa que hoy en día muchos negocios ya son 24/7. Los clientes no quieren, no sé, que esperar a que la oficina abra a las 8 de la mañana y cierre a las 5 de la tarde para hacer alguna cosa. Eso ya no funciona así. La expectativa es otra. Entonces, aunque yo puedo, digamos, trazar una ruta y definir una estrategia, sí es importante que esto que estamos diciendo nos ayude a visualizar ese reto que queremos dimensionar en nuestro caso particular, y un poco viendo por dónde empezamos, ¿verdad? Entonces puede ser que algunos tengamos que empezar un poquito más en el color amarillo que está ahí de la masa, mejorar lo tecnológico. Otros pondríamos más orden interno y otros sí, vamos a ir fuerte a la competencia. Al final, mensaje, consejo, es no nos quedemos contentos con estar en el nivel 1 o 2, siempre tratemos de aspirar al 3. Yo necesito competir en este mundo digital, necesito estar vigente. Y puede ser que eso replantee algunas cosas de mi modelo de negocio, mi estructura, mis competencias, pero así es, ¿verdad? Y si no, esa respuesta de cuánto tiempo vamos a estar vigentes, pues podría darnos una respuesta que no nos guste. Pero entonces, al final, es un tema tecnológico, sí, un poco, pero fundamentalmente es un tema de estrategia, de visión, ¿verdad? De tomar acciones que nos vayan posicionando mejor integralmente, controlando esto que Karen decía, que es lo que llamamos el modelo operativo, ¿verdad? Este concepto de modelo operativo lo van a ver por ahí probablemente en otros ámbitos. Es un concepto importante, porque nos dice que sí tenemos que intervenir, ¿verdad? Controlar, estimular un comportamiento integralmente, no solo en la gente de TI, no solo en la gente de calidad, no solo en el auditor, no solo en el que hace reclutamiento de personal, etcétera. Todos tenemos que darle línea, ¿verdad? Entonces, en esa visión de modelo operativo nos ayuda mucho a ordenarlo y a entendernos nosotros mismos, a diagnosticarnos debidamente. Entonces, aquí tenemos 7 temas que normalmente están involucrados en el tema del modelo operativo y su visión para hacer una transformación digital, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es ser digital? Sacarle provecho a esto de que todo se puede representar en datos y podemos tomar mejores decisiones con eso. Que el mercado ha evolucionado en eso y me puedo apoyar en el mercado. Puedo operar 24/7, puedo cobrar con tarjeta de crédito, puedo venderle a clientes que no están cerca, puedo comprarle a proveedores que no están cerca, puedo usar soporte de otros lugares. Ahora con inteligencias generativas podemos hacer cosas muy rápido, ¿verdad? Todo eso está ahí. Ahora hay que ponerle orden, porque si simplemente traemos un montón de piezas y las ponemos en la mesa, pues no vamos a construir algo que sea sólido o que sea útil. Hay que tener esa visión, ¿verdad? ¿Cómo logramos una solidez y una utilidad partiendo de lo que somos, ¿verdad? Esa es la ruta de transformación digital. Entonces, ¿dónde están los retos de transformación digital? En todo el modelo operativo. Yo necesito, por ejemplo, una estrategia que sea adaptativa. Normalmente algunos clientes tienen, digamos, unas buenas prácticas de hacer estrategia con cierto plazo. Pero ahora las cosas pasan tan rápido que tenemos que entender que nuestra forma de hacer estrategia, de llevarla a la práctica,
pues tiene que adaptarse, tiene que ser más rápida, ¿verdad? Tenemos que reaccionar a algo como inteligencia generativa, tenemos que reaccionar en el negocio. El cliente, la competencia, los proveedores están cambiando. Entonces yo no puedo decir, es que yo lo visualizo en 5 años y antes de 5 años no voy a hacer nada. Sería probablemente una decisión riesgosa y tal vez equivocada. Entonces vamos a tocar todo, ¿verdad? Todo en la debida medida. No todos somos iguales, ¿verdad? No somos del mismo tamaño, no competimos en las mismas líneas, pero sí tenemos que preocuparnos integralmente de nuestro modelo operativo y el ecosistema. Los clientes, los socios, los proveedores, ¿verdad? ¿Qué nos habilita eso? Al final vamos a tener datos para muchas cosas, podemos tomar mejores decisiones, no solo estratégicas, no solo la alta gerencia, sino operativas, ¿verdad? Podemos tocar los procesos, podemos tocar la forma en que hacemos la relación con el cliente, el viaje del cliente que decía Karen, ¿verdad? Todo. Al final, lo que en general es importante es que no olvidemos que el cliente es nuestra razón de ser, ¿verdad? Y tenemos que gestionar eso integralmente, no solo en la última milla, ¿verdad? No solo en la estrategia, todo integralmente. Y creo que ese es un mensaje importante, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer para que una transformación digital sea exitosa es cambiar integralmente, a nuestra conveniencia, en nuestra posibilidad, pero no deberíamos asumir que hay cosas que no son importantes. Deberíamos siempre preguntarnos qué es importante y un enfoque como este que tenemos acá nos ayuda en eso. Puede ser que algunas empresas de ustedes tienen, no sé, algunas certificaciones, si tienen certificaciones ISO 9000 y demás, eso ayuda, claro, pero es más amplio, ¿verdad? Es más amplio. Y como decía, yo soy de tecnología y he venido aprendiendo con los años que los temas tecnológicos pues aportan, pero no son todo el factor de éxito. Tenemos que hacerlo mucho más amplio, mucho más inteligente, ¿verdad? Y transformación digital es eso, es esa visión de negocio donde sacamos provecho a todo lo que digital existe hoy en día para cambiar la forma en que hacemos negocio y que nos relacionamos con el cliente, que ya eso ha cambiado. La expectativa del cliente sin duda ha cambiado. No podemos quedarnos tranquilos con eso. Pero ¿cómo hacemos eso, verdad? Entonces yo tengo todas estas piezas que tocar. ¿Cómo ordeno el trabajo que hay que hacer, verdad? Entonces, Karen, ¿cómo hacemos eso? Ok, un objetivo sin un plan es solamente un deseo. Me gusta mucho usar otra frase que es: el que no tiene un plan ya llegó. ¿Verdad? No importa lo que haga, no importa el resultado que tenga, ¿verdad? De todos modos, tampoco tenía una planificación, tampoco había acordado para dónde iba, ¿verdad? En este proceso y tal vez acá presenta un roadmap de cómo abordar un proyecto de transformación digital en una organización, cuáles son las metodologías que utilizamos para concretar esto en un plan, precisamente para entender a dónde vamos, ¿verdad? Cuál es el objetivo, qué queremos lograr, cuáles son los involucrados, etcétera, etcétera. Sin embargo, algo importante acá es que la transformación digital ya no la tenemos que ver como un proyecto, es un proceso institucional. De hecho, puedes trabajar este roadmap como un proyecto para generar ese plan, pero una vez que este plan esté definido, inicia un proceso de transformación que, como les decía ahora, arrancamos en eso, pues ya no nos podemos devolver, a no ser que la decisión sea no seguir, ¿verdad? Que eso también se vale. No hacer nada también es una decisión. Entonces, es importante que tomemos en consideración las diferentes etapas que se habilitan desde una óptica estratégica, de una óptica de transformación y desde una óptica de operación. Pero si se fijan en la parte superior del slide, hay una variable fundamental que se llama gobernanza, que es quién le va a dar orden a esto. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Quién es el responsable? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a abordar una estrategia de forma ordenada que se alinee a la necesidad institucional? No tiene que ser un proyecto enorme. Yo puedo empezar por ciertos procesos, por ciertas áreas. Se puede segmentar en función a la necesidad o a la realidad de la organización. Sin embargo, en todos el enfoque es similar, ¿verdad? En el hecho de decir, bueno, ¿cuál es la visión digital que tengo? Es fundamental. Si yo no tengo la visión clara, ¿para dónde voy? ¿Verdad? Y por eso esa frase, ¿cómo reimaginamos lo posible? ¿Verdad? ¿A dónde queremos llegar? Y si no tengo la visión clara, construyamos la visión.
¿verdad? Que nuevamente, ¿qué significa ser digital en cada una de las organizaciones que ustedes representan, ¿verdad? Entonces, en función a esa visión y hacia dónde me quiero proyectar en términos de transformación digital, que incluso lo comentaba Mauricio en su momento, no es que afecta esto solo en el sector industrial o el comercial, etcétera, ¿no? El sector gobierno también, porque tiene que ser eficiente con el uso de los recursos. De hecho, mucha de la normativa que hay en términos a nivel de gobierno responsabiliza al alto jerarca de la institución por las inversiones que se hagan en materia tecnológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no puedo aislar la tecnología de mi proceso de negocio. Está totalmente vinculado y entonces hay decisiones en materia de inversión tecnológica que tienen que estar orientadas al valor. Entonces, ¿cuál es esa visión? Y una vez clara mi visión, entonces hago un diagnóstico. No asuma, no suponga que los clientes lo prefieren. No asuma que... Tal vez una pequeña interrupción. Una cosa importante que creo que a veces la gente trata de empezar haciendo un diagnóstico, pero es importante hacer el diagnóstico en función de la visión. Así o sea, si yo quiero ganarme una medalla de oro jugando ajedrez o haciendo boxeo, las condiciones que necesito son muy distintas, ¿verdad? Entonces el diagnóstico puede ser distinto. Y eso es una cosa importante. Primero la visión, siempre. Perdón. Sí, exacto. No, gracias. Porque al final mi diagnóstico lo enfoco a la visión que quiero alcanzar, claro. ¿Verdad? No un diagnóstico genérico de, bueno, vamos a ver cómo estamos ¿verdad? Y cómo estamos con el nivel de madurez según tal práctica o tal otra. No, ¿cuál es mi visión? Y una vez clara esa visión o esa intención de transformación, entonces ahí diagnosticamos, no asumimos, y ese diagnóstico tiene que considerar esas variables fundamentales que ya hemos hablado, como por ejemplo el cliente ahí, ¿verdad? El cliente, ¿cuál es la necesidad que tiene el cliente y cómo integro esa visión o esa necesidad que tiene el cliente dentro de mi visión de transformación? Después establecemos un perfil de madurez. ¿Qué significa? No, como lo hemos visto en reiteradas ocasiones, que llegamos a una organización que se pretende hacer una transformación digital y casi que limpiemos la mesa, ¿verdad? Botemos lo que hay y empecemos, más bien pongamos sobre la mesa lo que hay. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? ¿Cuáles son las capacidades con las que hoy contamos para lograr ir integrando habilitadores de cambio en esa transformación? Entonces, ¿cuál es el perfil de madurez que tengo? ¿Cómo está mi madurez? ¿Con qué capacidades tengo? ¿Qué capacidades tengo que desarrollar? ¿Qué tecnología tengo? ¿Qué tecnología tengo que adquirir? ¿La compro? ¿La alquilo? ¿De qué manera la integro dentro de mi visión? Porque va a depender esa visión en cuánto tiempo la quiero concretar, ¿verdad? Porque si es en un corto plazo, probablemente no funciona integrar soluciones ya funcionales, ya hechas, o probablemente va a depender de la necesidad que tenga la institución, pero lo importante es el diagnóstico en función de la visión, considerando las capacidades que tengo hoy y la brecha en términos de las capacidades que quiero lograr. ¿Para qué? Para poder construir esa visión estratégica y ese camino estratégico que queremos lograr, ¿verdad? Y eso es dónde están, cómo esa visión va a impactar a nivel de mis procesos. Y algo que comentábamos al inicio es que cuando yo hago una transformación es integral. Toco servicios, toco procesos, toco organización, toco normativa, toco el modelo de gobernanza, cómo se toman las decisiones. A partir de ahora en esta organización ya no es, decimos nosotros acá en Costa Rica, ya no es para el que grita más duro, ¿verdad? Sino en línea con un modelo de toma de decisiones que orienta las prioridades hacia el valor para lograr la visión que estamos mapeando. Y luego viene un proceso que es reiterativo, ¿verdad? Que es cíclico, que es donde inicia la transformación. Y no necesariamente existe el mito, se cree que cuando hablamos de transformación digital son proyectos enormes, con un montón de etapas, con un montón de fases. Sin embargo, esa transformación lo que se busca es que sean lo más eficiente posible, porque necesitamos empezar a dar resultados concretos para ir abordando esa estrategia de transformación en la institución. Entonces, con metodologías ágiles, con enfoques prácticos de trabajo, con quick wins, ¿verdad? Que podamos evidenciar o podamos ir haciendo incluso en el cliente credibilidad de que ese proceso que estamos reimaginando y que estamos conceptualizando en una estrategia, de verdad está generando resultados y está provocando poco a poco una transformación en mi organización. Y entonces aquí la idea no es compartírselos ni mucho menos, sino es como un ejemplo, digamos, no se va a poder leer, pero sí es una idea de un mapa de ruta en línea con lo que acabamos de decir, para dónde vamos.
cuál es el roadmap, qué es en el corto plazo, cuáles son mis quick wins, con mis capacidades actuales, con mis tecnologías actuales, exacto, cómo puedo orientar acciones quick wins o prerequisitos. Por ejemplo, un prerequisito, el modelo de toma de decisiones es fundamental. ¿Cómo voy a tomar las decisiones en esta organización? ¿Cómo voy a habilitar esa gobernanza? Identificamos en organizaciones donde hay comités, 5 o 6 comités. En el comité 1 el tema tecnológico es prioridad 3, en el comité 2 no es prioridad, en el comité 3 está de 1, en el comité de tecnología a veces no está. Entonces, tenemos que orientar esa gobernanza que nos permita darle orden a esta estrategia de transformación. Recordemos que el que no tiene un plan ya llegó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a llegar o cómo vamos a ir evolucionando? Porque también este mapa lo podemos hacer hoy en función a la visión, pero puede que mañana adquiera una empresa, me deshaga de un servicio, integre otro servicio, etcétera. Y estos mapas de ruta tienen que tener la capacidad de ir integrando esas necesidades de negocio y ver cómo esa nueva adquisición va a impactar mi arquitectura. Tal vez esa nueva adquisición conlleva un proceso que teníamos que evolucionar en algún momento, ya no lo ocupamos porque ya está desarrollado, entonces vamos a usar esa capacidad. Entonces acá la idea es ordenar ese proceso de transición, qué vamos a hacer en el corto, qué vamos a hacer en el mediano y qué vamos a hacer en el largo plazo, e incluso cuando llega una necesidad de algún responsable de un proceso de negocio, mira, necesito desarrollar este proceso. Sí, en la fase 3 tenemos mapeada esa necesidad. La organización está adquiriendo una solución integral que va a solventar esas brechas en términos financieros, entonces ahorita no se ponga a desarrollar nada porque ya viene, deme chance, ¿verdad? Entonces, o incluso ya ese es un servicio que se lo estamos dando a tal área, podemos ampliar o el licenciamiento para que ustedes puedan consumir ese servicio también, que ya lo tenemos resuelto, pero tenemos una visión de cuál es ese mapa de ruta y qué es lo que estamos construyendo, donde la gobernanza juega un rol vital y donde no podemos trabajar en forma verticalizada los temas, procesos, gestión, servicios, toma de decisiones, tecnología, normativas, etcétera, todo va completamente vinculado en ese proceso de transformación. Y entonces, nuevamente, aquí la transformación digital, como decía hace un momento, implica una transformación cultural. Entonces, no es cambiar la tecnología per se, es habilitar esas nuevas capacidades, las habilidades requeridas, ¿verdad? En los funcionarios, en nuestra organización, los hábitos y conductas que vamos a necesitar influenciar a partir de nuevos servicios. Comentaba Mauricio hace un momento, y esto se liga con el aspecto que viene posteriormente, de que la gobernanza también tiene que evolucionar, ¿verdad? La gobernanza tradicional no nos sirve en una organización orientada a una transformación digital. ¿Por qué? Porque el cliente quiere comprar ya, no quiere esperar a las 8 de la mañana que abra la empresa. El cliente necesita servicio en este país, no en aquel país. El cliente necesita este horario, no el horario que usted tiene. Entonces, la dinámica institucional empieza a cambiar y por ende las habilidades y por ende las herramientas y por ende los hábitos, las conductas y la dinámica institucional empieza a tener un giro alrededor de este proceso de transformación. ¿Por qué fallan las transformaciones, Mauricio? Bueno, las transformaciones pueden fallar por muchos factores, ¿verdad? Creo que, y a veces hay números que asustan, como esos que están ahí, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que si no tomamos acciones adecuadas, que si no tenemos liderazgo, pues las cosas se nos van a salir de control y probablemente no lleguemos donde queríamos, ¿verdad? Y normalmente no vamos a llegar a un lugar mejor que el que queríamos, ¿verdad? Entonces, es importante organizar las cosas, es importante entender, ¿verdad? Los factores de éxito, tener responsables, tener líderes en la organización, tener una visión, ¿verdad? Pueden fallar muchas cosas, ¿verdad? Pueden fallar supuestos que tenemos, etcétera, pero necesitamos control, necesitamos liderazgo, necesitamos que la gente no haga cosas sueltas, ¿verdad? Entonces, una cosa que es importante en una transformación digital, como decíamos, abarca todo, necesitamos controlar muchos aspectos, ¿verdad? Y podemos apoyarnos en cosas que ya existen, ya probablemente podemos tener temas de calidad, de planificación estratégica, de proyectos, de tecnología, ¿verdad? Podemos sacarle provecho a eso. Pero sí tenemos que hacerlo de una manera más integral, ¿verdad? Más inteligente, que reduzca los riesgos, que aproveche, que potencie las oportunidades, porque si no, podemos terminar confundidos, ¿verdad? Y a veces sucede eso, ¿verdad? ¿Quién digitaliza las cosas en nuestra organización? Y puede ser que ahora tengo algún ingeniero travieso por ahí que sabe
algunos lenguajes y usa inteligencia generativa y él empieza a cambiar las cosas él solito. Y eso no está alineado, no sé si está enfocándose a los clientes correctos, si entiende la capacidad de inversión que tenemos, si entiende los horarios, ¿verdad? Podría ser una iniciativa parcial, de buena fe tal vez, pero de buena fe están empedrados algunos caminos que no nos convienen, ¿verdad? Dicen por ahí. ¿Quién toma las decisiones importantes? ¿Quién las toma? ¿Las toma TI? ¿Las toma planificación? ¿La junta directiva? ¿La agencia general? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Y si no lo tenemos claro, estamos en una dificultad. Es importante. Vean que aquí estamos hablando otra vez de temas no tecnológicos. Son temas de gobierno, de capacidad de gestión, de control, ¿verdad? De hacer estrategia bien, de crear las condiciones buenas para que las cosas se den, de asignar los recursos oportunamente, de asignar las responsabilidades, de pedir cuentas. Los clientes reciben el valor de lo que hacemos de digitalización. Comentaba Karen el caso de una organización grande que dice, yo invierto mucho dinero acá y no sé si eso me da ventaja competitiva, si el cliente está satisfecho. Y a la larga ese costo sí lo ve el cliente, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos también cuánto nos cuesta esto en función de qué obtenemos. Entonces no es solo invertir, es medir, es saber que obtengo valor. Entonces una medida para el fracaso es invertir sin controlar qué estamos haciendo, es dejar que la gente haga lo que quiera, es no tener claridad de quién decide las cosas importantes o qué cosas son importantes. No podemos permitir que eso pase. Necesitamos control, necesitamos trabajar en conjunto y a veces no vamos a estar completamente de acuerdo, perfecto, pero sí tenemos un mecanismo para llegar a una decisión tomada y que se respeta y punto, ¿verdad? Eso es hacer gobernanza. Eso es importante para una transformación. Al final, en resumen, muchas cosas de estas, si queremos que funcione, hay que poner un responsable. ¿Quién es responsable de la transformación digital? No se vale decir que TI, como decíamos, ¿verdad? Eso no se vale. Somos un poco todos, pero tenemos roles específicos de responsabilidad. Y tenemos que tener gente que realmente lleve adelante estas decisiones. Y si no, nos va a pasar que caemos en un desorden y de buenas intenciones, como decían, llegamos a lugares que no queremos. Como por ejemplo estos lugares, ¿verdad? Todos tenemos claro el rumbo, dice por acá. Entonces tenemos algunos equipos con iniciativas estratégicas, de un foco meramente organizacional. Tenemos algunos equipos que están implementando, sobre todo tecnología, ¿verdad? Tecnología implementando soluciones tecnológicas o lo que comentaba Mauricio hace un momento, adquirimos soluciones tecnológicas, no necesariamente entendiendo cuál es el valor que esa adquisición le va a generar a la organización, qué tanto la van a usar los usuarios o no, qué tanto se analizó, si ya existía alguna capacidad, ¿verdad? O fue que escuchamos un proveedor que trae una tecnología innovadora y tomamos la decisión de integrarla en nuestra organización y ya soluciones implementadas, esto se encuentra, ¿verdad? Por doquier, de soluciones implementadas de forma aislada, ¿verdad? Cada área está implementando sus... Y tal vez esto que está acá es un poco típico, ¿verdad? Casi cualquier organización uno encuentra gente que se apoya en el área de TI para hacer algunas cosas, gente que no lo hace. Tenemos inversiones grandes, digamos, corporativas o institucionales, ¿verdad? Tenemos algunas que son más verticales. Ahora, ¿eso es malo? No. Que esté desarticulado es riesgoso. Que sea contradictorio es lamentable y podría ser mortal para la organización. Ahí tenemos que poner orden, ¿verdad? Y el orden no tiene que ser perfecto, tiene que ser bueno. Y podemos ir aprendiendo y mejorando. El norte es claro, ¿verdad? Eso es importante. Si el norte no es claro, si no todos sabemos para dónde vamos, todos esos esfuerzos, todas esas capacidades, pues podemos hacer que uno borre con la mano lo que el otro hace con el codo, lo que el otro hace con la mano. Eso no es bueno. Y este tema digital es tan amplio, implica tantas cosas y es tan rápido que sí es urgente hacer algo al respecto de esto. Sí, que además integrar tecnología de forma desarticulada conlleva riesgos de cybersecurity, riesgos de gestión integral de una arquitectura. Tenemos que duplicar capacidades en los equipos para poder gestionar diversas tecnologías. Entonces hay toda una serie de factores que son vitales de tener identificados a la hora de establecer cuál es ese rumbo que queremos llevar, y por eso este slide que presenta esas carreteras, ¿verdad?, llenas de carros, unos a la derecha, unos a la izquierda, nos hacen reflexionar si todos los que vamos guiando los diferentes vehículos acá tenemos claro para dónde vamos y cuál es el rumbo y cuál es el objetivo que queremos lograr. Para cerrar, tal vez un mensaje reflexivo es que la gobernanza tradicional no nos va a servir.
no nos va a servir. ¿Por qué? Porque las exigencias de nuestros clientes son otros, porque la tecnología nos está obligando a ir a una transformación, porque la necesidad está mapeada tal vez en esa falta de compromiso que tienen los clientes, ¿verdad? Yo lo que necesito es el servicio, no importa quién me lo dé, ¿verdad? En muchas organizaciones sucede así. Entonces, ¿a dónde voy a ir en función a acercar mi servicio donde está la necesidad, ¿verdad? Esto implica trabajar temas de gobernanza, esto implica orientar las capacidades que tengo como organización. Y esto nos lleva a mensajes, sí, algunas importantes, reflexiones ¿verdad? que la experiencia nos ha dado, ¿verdad? Sobre todo para que la gente no cometa algunos errores. Por ejemplo, esto de transformación digital es muy caro. Bueno, depende. Es caro si el valor obtenido no es adecuado. Pero como decíamos, yo puedo hacer cosas. Las cosas que pueda hacer, que pueda pagar, si generan valores también, ¿verdad? No necesariamente es costoso. ¿Quién se encarga? Que se encargue TI, ese es un error típico. Pero eso se encuentra montones, ¿verdad? Que llegamos, es que tecnología no está haciendo nada, es que tenemos que quitar al de TI porque no sirve, es que el de tecnología no está en línea con la visión de negocio. ¿Y cuál es la visión de negocio? Y dueños de procesos de negocio, ustedes sabían que a ustedes les toca transformar su proceso de negocio y tecnología entra en un rol de asesor, de acompañamiento en ese proceso de transformación, pero no es tecnología el responsable por agilizar su proceso de negocio. Ahora, este es un gran proyecto, hay que organizarlo como proyecto. Pues tiene proyectos, pero es una forma de vida, es una filosofía, es una forma de hacer negocio, de sobrevivir. Entonces no lo veamos como un proyecto. Sí puede tener componentes que son proyectizables, por supuesto, pero no es un proyecto, no termina, ¿verdad? No depende de un gerente de proyecto, depende de la organización, es una forma de vida. La otra es ignorar a la gente. Cuando esté claro lo que vamos a hacer, involucramos a la gente. A veces la gente nos puede traer buenas y malas noticias y más realidad, eso es importante. Y lo tenemos todo controlado. Algunas organizaciones que tienen, digamos, iniciativa y han avanzado en esto, podrían caer en una sensación de confort que puede ser peligrosa. El hecho de ya tener un proyecto montado y algunos roles definidos no significa que estamos listos. Tener cuidado y verlo siempre como algo vivo. Estas son algunas reflexiones de la experiencia que a mí me ha sacado canas, a Karen no tantas. Pero sí es importante, ¿verdad? Que me parece, no lo veamos como un tema tecnológico, no lo veamos como un proyecto, no lo veamos como algo caro, no lo veamos como algo imposible. Es casi que un deber, como decíamos al inicio. Y creo que eso es un poco lo que queríamos compartirles, ¿verdad? Y esperar que les ayude a entender esto, ¿verdad? Y estamos a la orden pues, para cualquier pregunta o comentario. Perfecto, creo que nos llevamos el tiempo. Nos consumió el tiempo. Hablamos mucho nosotros dos juntos, pero en fin, no sé, Marianela, si hay alguna consulta o algún tema que podamos complementar. Hay una pregunta, bueno, estoy segura que todos tomamos nota. A mí tu frase de que eso de que lo digital es lo que tenga batería me va a quedar para siempre, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Uno asocia esto con tecnología, pero aquí está la pregunta para que puedan responderla a ustedes. Es Sergio Monge que dice, ¿podríamos decir que la visión digital surge de realizar un alineamiento de los objetivos estratégicos con los procesos actuales y la identificación de los gaps, de tal manera que busquemos las capacidades digitales necesarias para transformar los procesos y alcanzar las metas definidas? Tal cual, de hecho, se orienta mucho a uno de los slides que presentamos donde está el mapa de ruta, ¿verdad? Que orienta cuál es la visión de mi negocio, para dónde voy. Y si eso lo asociamos a la definición que dimos de transformación digital, que es crear nuevas formas de hacer las cosas, pero alineado a mi visión, es totalmente, digamos, acertada la conclusión en el hecho de que no tenemos que ir a adquirir nuevas tecnologías, ¿verdad? Sino con qué cuento a nivel de la organización para poder traducir esa estrategia que estoy creando en acción y mapear cuál es la brecha que tengo, ¿verdad? En función a mi visión. Entonces creo que es un muy buen resumen, Sergio, de cómo estamos nosotros abordando esa visión de transformación hacia dónde vamos, considerando mi visión, mis objetivos estratégicos, pero para mí, además de que si tiene batería, le toca tecnología, que es digital en su organización y es vital para traducir esto en un plan de acción. Algo útil, claro.
Muchísimas gracias. De verdad que aprovechamos muchísimo el tiempo con la experiencia tanto de Karen como de Mauricio, y también es muy refrescante tenerlos a ambos juntos, porque esto habla también de lo que significa la transformación en las empresas. Tiene que ver con un trabajo en equipo. Y claro, la verdad que PwC Interaméricas tiene la suerte de tenerlo, de tener su experiencia a mano, y ya con la experiencia de ellos hemos aprendido muchísimo hoy. Quiero recordarles que esta fue la tercera jornada del Business Week de 2024 con estrategia digital, ventaja competitiva que no puedes ignorar. Para mañana vamos a tener Navegando el Futuro y el tema de impuestos y la evolución de los modelos de negocio. También para el viernes vamos a cerrar con liderazgo transformacional para potenciar el desempeño y la reinvención de la fuerza laboral. Entonces, queremos pedirles que los que han aprovechado la sesión de hoy y la de ayer y la del lunes, le cuenten a otros, porque pueden después repasar lo que se perdieron, si se lo perdieron, pero que no se pierdan entonces para este jueves y para este viernes el cierre de este Business Week en PwC Interaméricas. Ha sido un gusto acompañarlos y ojalá que puedan sacarle muchísimo provecho, y en algún momento, por supuesto, si quedan algunas preguntas para el mañana, para viernes, cuando encontremos preguntas y con su correo electrónico podemos buscar al especialista que habló para que se las resuelva. Muchísimas gracias, ha sido un gusto acompañarlos.